Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Le damos gloria a Dios en esta tarde. Alabamos su santo nombre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde usted está, le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, donde la palabra de Dios está llegando, donde la alabanza está llegando a los corazones. Le damos gracias al Señor. Le damos gloria a Dios en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí hemos podido sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y le damos gracias al Señor porque Él está donde dos o tres están en su nombre. Amén. Le pedimos a Dios de esta manera que nos acompañe en este servicio en línea. Que la gloria de Dios esté con nosotros en este lugar, pero que también esté ahí donde usted está. Le damos gracias por la oportunidad, Dios, una vez más de estar aquí, adorándote, bendiciendo tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí los que están en casa, decimos amén. Quiero darle la bienvenida a los que nos sintonizan desde sus hogares, en internet. Y le pedimos a Dios que también la palabra, la adoración esté llegando a esos lugares. Aleluya. Vamos a ir a este mensaje de la palabra. Vamos a hacerlo breve, pero Dios nos ha hablado, hermano. Dios está hablando en esta hora y nos está pidiendo que abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Yo quisiera que fuera conmigo al libro de Deuteronomios 8:24. Este es el versículo introductorio a la palabra de esta tarde, este mensaje que Dios trae a nosotros. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años de desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Número 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Y el último versículo, Deuteronomio, estamos en Deuteronomio 8, ahora váyase conmigo al 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Sentimos el poder y la gloria de Dios en este lugar. Oh, sí, Señor. Enviamos ese Espíritu de Dios ahí donde está usted, para que la gloria de Dios descienda en esta tarde en los hogares. Alabamos a Dios. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento en sus hogares. El tema de esta tarde es la importancia de entender el propósito de la prueba. Lo voy a volver a repetir, hermano. Es la importancia de entender el propósito de la prueba para alcanzar la pronta salida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermano? Lo que acabamos de leer está en Deuteronomios y es una reflexión que hace la Biblia, que está haciendo la palabra de Dios a un pueblo que pasó por un proceso. Hoy nosotros estamos pasando, iglesia, por un proceso. Pero lo importante es no solo pasar por pasar el proceso, sino que entendamos el propósito al cual Dios nos ha metido en este proceso. Y hay palabras de bendición, porque Él estará con nosotros también, como lo hizo con el pueblo de Israel. Amén. Les dice, les recuerda, les lleva a la memoria y les dice: recuerden los 40 años. 40, hermano, pueden contarlos conmigo. 40 años de prueba. Y en esos 40 años, dice la Biblia, a mí me dice la palabra de Dios, que no fue para que fueran a caminar al desierto por gusto. No, hermano. Fue, la palabra de Dios les dice bien claro, para que fuesen probados y para que fuese encontrado en ellos lo que hay verdaderamente en su corazón. Y yo siento que el Señor en este tiempo está probando a la iglesia de Dios para ver qué hay en nosotros.
en este lugar hay alabanza, hay adoración, hay palabra, hay presencia de Dios. Y en las buenas y en las malas alabaremos al Señor con propósito. Otra vez, hermano, la importancia de entender el propósito de la prueba para alcanzar la pronta salida. Y quiero decirle por qué. El pueblo de Dios caminó 40 años. Muchos de los que salieron no llegaron a la tierra prometida. Pero quiero explicarle yo a usted por qué. Porque en medio de la prueba no se pusieron a pensar cuál era la voluntad de Dios en medio del proceso. Por eso Dios me decía, este es un mensaje para las naciones, este es un mensaje para los pastores, este es un mensaje para los gobernantes, este es un mensaje para todo lo que me escucha, que alaba al Señor, amén. Para que entendamos que lo que estamos pasando tiene un propósito. Mire lo que voy a decirle en esta tarde. Al hacer el estudio de la palabra, hermano, encontré que de la tierra de Egipto, óigalo bien, de la tierra de Egipto a Canaán, la tierra prometida, habían 400 kilómetros. 400 kilómetros. Y lo que dicen las personas que estudian la palabra de Dios, los teólogos y las personas que son estudiadas en la historia, dicen de que aproximadamente a una semana les quedaba la tierra que Dios les prometió. Pero el proceso no duró una semana, duró 40 largos años. Por eso yo te digo ahora, es necesario que entendamos el proceso que Dios nos está metiendo. Las iglesias estamos pasando por un proceso. Estamos teniendo que transmitir para usted en vivo. Hay algunas personas que están en casa, pero Dios no te ha metido en casa para que estés acomodado, sino para que entiendas el proceso. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Cuando entiendas el proceso en el cual estamos. Amén. Por eso yo le digo, voy a ser muy breve y tengo un punto bien importante que predicar en esta mañana. Decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esta mañana, esta tarde, yo no me avergüenzo de lo que voy a predicar, porque es tiempo, hermano, que en medio de la prueba se levante a alguien con una palabra de bendición, con una palabra profética, una palabra de dirección para cambiar el rumbo. Yo oro en esta tarde que este proceso no dure 40 años y que encontremos como el tema de esta prédica la salida pronta. Si el pueblo de Israel hubiera caminado recto, hubiera llegado en una semana. Yo creo que la iglesia tiene sabiduría, amén. Sabe cómo escuchar la voz de papá Dios. Y en esta tarde yo le hablo a usted que me escuche en casa. Una palabra que Dios me dio para la iglesia, para los gobernantes. Y es que el propósito de lo que estamos pasando, hermano, yo quiero que abra sus oídos. Dios quiere mostrarnos el propósito en medio de la pandemia. ¿Cuántos alaban a Dios? Vemos lo que está pasando, pero hay que buscar el propósito. Y la palabra que Dios me decía en oración es: Dios quiere restablecer el modelo del gobierno bíblico sobre la tierra. Aleluya. Y yo voy a entrar a este mensaje a través del libro de Sofonías. El día que estuvimos en las casas orando, Dios me habló. Y en medio estábamos orando aquí también y Dios me volvió a confirmar y me dijo Sofonías 3. Y casi que nosotros, hermanos, nos gusta estudiar a los profetas grandes. Elías, vemos a los grandes profetas. Y Sofonías es considerado uno de los menores. Profeta menor de los 9 profetas menores del Antiguo Testamento, mas sin embargo tenía un mensaje maravilloso en tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis Dios quiere que usted reciba un mensaje en esta hora. Es que Dios quiere restablecer el gobierno bíblico sobre la tierra. Así me dijo el Señor: yo quiero restablecer el gobierno bíblico sobre la tierra. Sabemos que la tierra está gobernada por reyes, está gobernada por gobernadores, príncipes, legisladores que vienen siendo jueces y también profetas. Dios ha levantado profetas en este tiempo, y también hay sacerdotes que la Biblia nos cuenta como los pastores que guían rebaños y ovejas. Y yo quiero que leamos Sofonías 3:1. Vamos a ir a la palabra de Sofonías 3:1 y dice la Biblia: ay de la ciudad rebelde
Lo podemos repetir juntos acá. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Número 2, léalo conmigo. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Número 3, lo leemos juntos, hermanos, con todo, lo leemos juntos acá. Sus príncipes, estamos hablando de los príncipes en esta hora, gloria a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Y ahora Dios le habla a los jueces y le dice: sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Número 4, sus profetas son livianos. Ponga mucha atención, iglesia, porque esto va para ti y para mí, aleluya. Los profetas, como dice la Biblia, que eran en ese momento livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes contaminaron su santuario, falsearon la ley. Número 5, Jehová en medio de ella. ¿Cómo es el Señor, hermano? Él es justo. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Ahí donde está, aquí donde estamos, decimos: Jehová en medio de todo el caos, hermano, sigue siendo Dios. Él es justo, Él es santo, Él es bueno. Gloria a Dios. Yo siento el poder de Dios en este lugar. Y Él no hará iniquidad. Hay mucha gente culpando a Dios por lo que está pasando, pero dice la Biblia que Él no hará iniquidad, que todo lo que le hace tiene un propósito. Lo puede decir conmigo, que aunque Él tenga que disciplinarnos, Él es un Dios justo que trabaja con principios de amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Con justicia y rectitud y santidad Él gobierna la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hace una exhortación al gobierno de esta tierra. Sabe que el gobierno de Dios es perfecto. Y quiero decirle, hermano, que Él tomó un remanente de la tierra llamado Israel. ¿Qué significa Israel? Ciudad santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Yo quiero hablar, hermano, que la tierra, Dios eligió a ese pueblo maravilloso, el cual bendecimos en esta hora y oramos por Israel, para que Dios lo proteja y lo bendiga, porque hay promesas para los que oran por la nación santa. Amén. Y quiero decirle que Dios escogió este modelo para llenar la tierra del gobierno celestial. Y quiero decirle los elementos que Dios levantó en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para que todas las naciones vinieran a adorar a un solo Dios justo, a un solo Dios poderoso, a un Dios maravilloso, a un Dios que hace maravillas en el desierto, a un Dios que abre el mar rojo, a un Dios que sana, un Dios que liberta. Y Dios instituyó lo que vamos a aprender en esta tarde. Este llamado es para los reyes, díganlo conmigo, los reyes que son los gobernantes de la tierra. Este mensaje es para usted. También Dios habla, el segundo punto que Dios habló a través de Sofonías es una exhortación a los jueces. El libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, entendemos que primero Dios establece un reinado y luego levanta a los jueces. Pero en medio de ese gobierno, Dios pone la parte espiritual, porque hay que hacer las cosas del gobierno en orden. Dios es un Dios de orden. Dios estableció leyes también terrenales por medio de los reyes y los jueces. Mas sin embargo, Dios le dio una ayuda a ese gobierno, y eran los profetas y eran los sacerdotes. Yo quiero que vea lo que está pasando alrededor, porque los proverbios dicen que la maldición no viene sin causa. Y quiere decir que Dios se encontró en un momento, en Sofonías 3, habla Dios hablando a un profeta para que el pueblo se dé cuenta que lo que está pasando no es porque estamos haciendo las cosas bien, sino porque el gobierno que Él estableció se corrompió y se apartó de Dios. Dice la Biblia en el primero y en el segundo que la voz de Él no escucharon, ni tampoco recibieron la corrección. Yo creo que Dios ha venido hablando, amado hermano, al mundo entero y a las naciones a través de todo lo que está pasando, pero hemos apartado el oído del Señor, de la voz del Señor. Y la Biblia lo habla claro. Aún, hermano amado, podemos esperar de los gobernadores de la tierra
que ellos se hayan apartado de Dios, pero hay algo maravilloso que Dios me mostraba. Dice ahí que los profetas, hermano, hablaron de forma liviana. ¿Qué quiere decir? Hoy la gente no está preparada para entender lo que Dios está haciendo en este tiempo, porque los profetas no han hablado la palabra de Dios como debe ser. Han callado lo que Dios les dijo por conveniencia. Yo quiero que ponga atención usted, amado hermano. Si usted tiene un don que Dios le ha dado y usted lo ha enviado a ejercer profecía a las iglesias, a las naciones, no debemos de callar lo que el Señor nos ha dicho por temor al hombre. Aleluya. Porque luego, cuando lo hacemos, la tierra paga el precio del juicio de Dios por no haber escuchado la palabra que Dios nos dio para prevenir el mal. Amén. Por eso, hermano, tenemos que recibir la palabra como es. Los discípulos le decían a Jesús: dura es tu palabra, Señor. Porque estaba tratando con ellos. Yo sé que Dios está tratando con muchos en esta hora en los hogares. Amén. Pero vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí porque vamos a entender el propósito por el cual Dios ha permitido esta prueba. Cuando tú y yo entendamos el propósito, vamos a encontrar la salida inmediata y vamos a encontrar el favor de Dios, y la mano de Jehová apartará ese remanente y los juicios pasarán del justo. Yo lo creo, yo no sé si usted lo cree, pero tú y yo tenemos que entender con sabiduría. Hoy, iglesia, es tiempo de dejar a un lado la emoción y entrar al conocimiento de la palabra de Dios. Mira lo que dicen: los profetas fueron livianos, los hombres prevaricadores y los sacerdotes contaminaron el santuario. Vemos lo que está pasando alrededor del mundo. El santuario es un lugar santísimo, amado pastor que me escucha. Si usted es líder de iglesia, usted y yo tenemos que doblar rodillas para saber lo que va a pasar aquí. Y tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios antes de meter cosas al altar. Y si usted se pone a pensar todo lo que ha sucedido en estos años, la Biblia se vuelve a una profecía viva en nosotros, porque dice la palabra ahí que ellos permitieron que se contaminara el santuario y falsearon la ley. Vemos doctrinas falsas por donde quiera. La Biblia habló de la apostasía. Entonces tenemos que ver. Me dirá alguien: pues esto era palabra para Israel. Pero hermano, Israel son hombres de carne y hueso como tú y yo, y la misma naturaleza que hay en ellos hay en nosotros. Y aunque estemos en los Estados Unidos, en Guatemala, en México, en la maldad nos afecta de igual manera a nosotros. Y por eso es que el mundo está como está en esta hora. Pero lo lindo de este tiempo es que Dios nos ha levantado profetas con fuego de Dios, que traen palabras para nosotros, a que nos dé la dirección y encontremos salida en medio de la prueba. Y el profeta, yo escribía unas notas. Sofonía era uno de los 9 profetas menores del Antiguo Testamento, profeta el cual Dios le encomienda una palabra de exhortación a un pueblo, sino también al mundo, porque esta palabra profética que Dios dio en ese tiempo hablaba, si usted ve en los capítulos anteriores, de que iba a venir sobre el mundo una necesidad, un problema, un caos, un tiempo donde las calles estarían vacías. Hermano, mire lo que está pasando afuera. Un tiempo donde las calles, los pueblos estarían asolados. Un tiempo donde habría llanto, habría desesperación. ¿Estamos viviendo esos tiempos o no lo estamos viviendo? Y lo que me impacta es que muchas veces, hermano amado, Dios trató con naciones y pueblos, pero esta palabra profética de Sofonías está hablando que el mundo entero estará asolado. Temerán en las calles como ahora lo vemos. Pero en medio de la palabra, yo creo una cosa, que un profeta de Dios no solo pone el dedo en la llaga, sino también trae la medicina para nosotros. Y esta tarde la palabra trae una medicina para nosotros. Palabra que traiga consigo, decía el profeta explicaba la ira de Dios y los juicios de Dios Altísimo sobre la tierra. Pero quiero decir una cosa, pero asimismo trajo un mensaje de esperanza
el cual vendría a traer aliento a aquellos que verdaderamente buscan a Dios. Yo sé que hay un pueblo que verdaderamente en sus hogares, hermano, esta semana estuvimos clamando a Dios. Estuvimos en los hogares, fuimos a algunos hogares que nos permitieron orar y vimos la gloria de Dios ahí en medio de la prueba. Porque Dios traerá esperanza a aquellos que le buscan. Gloria a Dios. Y quiero decirle, hermano, que en medio del caos, así mismo el profeta trae una palabra de esperanza. Pero quiero que entienda que el mensaje primeramente era para que los reyes, los jueces, los profetas y los sacerdotes vinieran de rodillas al Señor. Y este es el mensaje que yo tengo para usted. Usted y yo tenemos que saber que la mano de Dios es poderosa para sanar. Cuando dice la Biblia que Jesús estaba en su casa, al instante muchos de los discípulos que estaban ahí con él estaban celebrando un culto como el día de ahora. Y en ese momento unos hombres trajeron a un enfermo. Y cuando este hombre venía enfermo, él venía en una cama, y entraron por el techo del templo y pusieron a los pies de Jesús al paralítico. Y Jesús, la primera palabra que le dijo fue: tus pecados te sean perdonados. Yo sé que mucha gente está pidiendo, hermanos, sanidad en esta hora. Yo sé que mucha gente en esta hora está en las calles buscando la respuesta de Dios, pero sin arrepentimiento no se moverá la mano de Dios. Los gobernadores, los jueces, los sacerdotes y los profetas tenemos que buscar el arrepentimiento de Dios para sanidad de la nación. Esa es la palabra que Dios me dijo. Me dijo: todos juntos tenemos que buscar el arrepentimiento para sanidad de la tierra. ¿Cuántos quieren la sanidad de la tierra? Tenemos que venir arrepentidos delante del Señor. ¿Sabe cómo? Los gobernadores tienen que reconocer que sin Cristo no hay gobierno. He visto a los gobernadores diciendo: no sabemos cómo vamos a hacer. Yo sí sé cómo podemos hacer. Podemos clamar al Señor, podemos llorar nuestras lágrimas de angustia, y Él abrirá la ventana de los cielos, traerá su mano sobre la tierra otra vez. Los jueces, hablaba con un doctor esta semana pasada, y me decía él: es interesante saber que los países más afectados y los estados más afectados es donde más leyes corruptas hay, donde se han aprobado leyes contra el aborto, donde se han aprobado leyes que van contra la voluntad del Señor. Este es un llamado para usted. Los jueces tenemos que venir a Dios para ponernos otra vez y escuchar la voz de Dios para gobernar con justicia la tierra. Los profetas debemos de buscar la palabra verdadera de Dios y no la de nosotros. Y los sacerdotes debemos de cuidar la sana doctrina. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Si este mensaje llega a su oído con la unción de Cristo Jesús, entonces, hermano, estamos cerca de la respuesta. Vamos a salir pronto de esta pandemia. Vamos a salir pronto de esta prueba y veremos la mano de Jehová. Veremos la mano de Jehová, donde vamos a encontrar al final de la prueba la mano sanadora de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Y para terminar, quiero decirle: Dios, en medio de la prueba, hermano, despierta el mover profético para que el pueblo encuentre dirección. Amén. Cuando un ejército está en batalla y detonan una granada, los soldados dicen que lo primero que viene a ellos es la confusión. Después de la explosión que ha pasado, en lo que estamos viviendo, lo que vemos alrededor de nosotros es confusión. Hay muchos líderes religiosos que no saben qué hacer. Hay muchos cristianos que no saben qué hacer. Pero ¿sabe lo que trae la palabra profética? La palabra profética trae dirección y esperanza. Y yo quiero leerte para terminar lo que dice la Biblia, que el mismo Sofonías habló a un pueblo. Vamos al número 8, Sofonías 3:8. Por tanto, diga conmigo: por tanto. Eso quiere decir cuando yo ya entendí el propósito. ¿Cuántos alaban al Señor? Por tanto, después que el Señor ha demostrado que va a venir un tiempo de ira,
Dice el mismo profeta en el número 8, por tanto, ¿qué quiere decir? Cuando despertemos, cuando escuchemos la voz de Dios, cuando alabemos, cuando busquemos el rostro del Señor, cuando vengamos con nuestros pecados delante de Dios y nos pongamos de rodillas, entonces quiere decir la palabra, esperadme. Y esa es la palabra que yo tengo para el pueblo. No se desesperen. Yo sé que estamos en casa, pero el Señor me dijo ahí en su casa, pueblo mío, amada hija mía, iglesia mía, esperadme, dame un tiempo, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante a juzgaros. Porque Dios, hermano, mire, yo me mostraba esto. La gente que vive cerca del mar, ahora la tecnología les permite advertir un tsunami con mucho tiempo, con algunos minutos de anticipación. Y cuando suena la alarma, muchos deciden tomar acción y salir. Pero hay otros que se quedan confiados diciendo, bueno, la vez pasada sonó la alarma y no pasó nada. Yo quiero decirle a usted, hermano, la paga del pecado es muerte. Y cuando Dios trae estos mensajes para que vengamos buscando al Señor en arrepentimiento, no digamos, hermano, allá está lejos ese virus. No, hermano, yo le voy a decir una cosa. La alarma está sonando ahora para el mundo entero, para que busquemos al Señor. Hoy es el tiempo, digámoslo, hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy es el tiempo de buscar a Jesús. Por tanto, los que son justos, los que buscan a Jehová, el Señor les da una palabra y dice, esperad que pase este tiempo, dice el Señor, el día en que me levantaré a juzgarlo, porque mi determinación es reunir a las naciones. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Uniendo a los pueblos. Lo estamos viendo en las noticias, están los pueblos unidos. Amén. El Señor está uniendo a las naciones. Juntaré a los reinos. Los gobernadores están juntándose para derramar sobre ellos mi enojo. Oiga lo que dice. Y todo el ardor de mi ira por el fuego de mis celos será consumida. Pero aquí viene la palabra de aliento. En aquel tiempo volveré a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. ¿Escuchó lo que dice la Biblia? En este tiempo que estamos pasando, el Señor, yo sé, hermano, que vamos a salir con ese propósito. Si entendemos, vamos a salir mejor de esta prueba. Los predicadores predicarán verdaderamente con fuego la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, porque ahora que Dios nos ha puesto a meditar, hemos doblado rodillas para buscar más al Señor. Número 9, lo leemos juntos. En aquel tiempo, díganlo conmigo, devolveré yo a los pueblos la pureza de labios. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo se ha perdido la honestidad de nuestras palabras. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Número 10, de la región más allá del río Etiopía, me suplicarán, hermano. Estamos viendo de lugares remotos. El clamor del pueblo está subiendo al trono. Está subiendo. Hay propósito en la prueba. Hay propósito en la prueba. Hay propósito en la prueba. Pero hay unos que están aprovechando este tiempo para encontrar ese propósito. Le invito a que no pase en su casa los días de largos en este tiempo. Aproveche a buscar del Señor. No desperdicie su tiempo en las redes sociales. No desperdicie su tiempo, hermano, en el Netflix y en los otros medios. Busque al Señor. Es tiempo de buscar al Señor. Entonces, en el 10, en el 11 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras como te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia. Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Número 12, léalo conmigo. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. ¿Cómo va a quedar esta nación? ¿Cómo va a quedar este pueblo? ¿Cómo va a quedar la iglesia? Humilde, pobre tal vez, pero humilde para el Señor, el cual confiará en el nombre de Jehová. Hermano, yo sé que hay que ponernos protección, los guantes. Hay que usar los medios que Dios nos ha dado aquí en esta tierra para cubrirnos de este virus. Pero hay una protección mayor, se llama Jesucristo. Esa es la protección que nos va a cuidar. Y dice el Señor que va a dejar un remanente con labios sinceros, un corazón humilde. Un
remanente, diga conmigo, el remanente, un remanente de Israel no hará justicia, no hará injusticia, ni dirá mentiras, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrán quienes los atemoricen. ¿Cuántos dicen a Dios amén por esa palabra? Estamos aprendiendo a vencer el gigante más grande, es el temor. Es un temor que hay en las calles, pero el pueblo de Dios, dice la palabra, hay un remanente que se levantará fortalecido y dormirá confiado y no se atemorizará. Y esto es para cerrar este mensaje y hacer el llamado. 14, lo leemos juntos. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, porque viene el tiempo bueno donde Dios levantará ese remanente y lo que quede de ellos, hermanos, lo que pasa en el proceso. Quiero ser claro en eso y vamos a terminar con esto. El que pase la prueba entendiendo el propósito de ella, se gozará y se regocijará, y habrá en ellos algo diferente. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estos tiempos son con propósito. Gracias, amado Dios, porque aún la iglesia ahora te adora en las casas. Yo doy gloria a Dios por eso. Ahora la iglesia se reúne en las casas para levantar un altar para ti. Y esto me recuerda, hermanos, cuando Elías se enfrentó a los ídolos falsos, al rey, Elías dijo: no apagarán mi altar los dioses ajenos. Y aunque derramaron agua sobre el altar, él estaba confiado que el fuego de Dios es más poderoso que cualquier agua que quiera apagar el fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo sé que la situación ha querido apagar el fuego de Dios, pero esta es la palabra de Dios para ti. Haz un altar que arda en tu casa. Haz un altar que arda en tu casa. Haz un altar para Dios ahí donde estás en tu trabajo. Haz un altar de Dios ahí donde está tu refugio. Y la mano de Dios se moverá tremendamente. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que vamos a orar y decirle: recibe la gloria. Recibe.